Queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria al Señor que nuevamente pues nos tiene aquí reunidos con el deseo de adorarle, con el deseo de alegrarle, ¿verdad? Como siempre, la necesidad de que Él pues nos enseñe un poquito más de su santa palabra. Así es que gloria a Dios por los que estamos aquí. Hoy hemos leído 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a ver, capítulo 6 del 3 al 10. Voy a permitir leer algunos versículos, tal vez no todo, ¿verdad? Pero sí dice la palabra del Señor: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Padre Celestial, te invocamos para darte la honra y la gloria, darte las gracias, Padre, pues entendiendo que es por tu amor, por tu misericordia, que aún estamos aquí, mi Dios. Queremos, Padre, agradarte con todas las cosas que aquí estamos haciendo. Para eso hemos venido, mi Dios. Y te rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos enseñe algo más de tu palabra, mi Señor. Nos guíe y me dé sabiduría conforme a lo que he estudiado, Padre. Bendiciones para mis hermanos, bendiciones para nuestras familias, bendiciones para este pueblo, tu misericordia, Padre, y bendiciones para toda tu iglesia que se reúne a esta hora, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace unos días, haciendo fila allá en la farmacia, conversaba con hermanos, pero un hermano de esos antiguos, hermanos que yo lo conocí cuando yo empecé en la iglesia cristiana evangélica. Y yo le decía, es que el pastor decía, ya se murió, ¿verdad? Decía que uno es cristiano desde el momento en que se convierte. O se es cristiano, se es hijo de Dios y es salvo desde el momento en que se convierte hasta que se muera, o no es cristiano ni un segundo. Ah, sí, pero eso era antes. Bueno, lastimosamente no podemos seguirla porque ya él, le dieron sus medicamentos y se fue, ¿verdad? Eso era antes, ahora no es. Qué raro, ¿eh? Para mí que la Biblia es la misma, que Dios es el mismo, nuestro Señor Jesucristo es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. El pecador puede ser más pecador porque ahora hay más facilidades para pecar todavía. La tecnología mal usada es tremendo, ¿verdad? Sí, hermanos. Si la Biblia es la misma y Dios es el mismo y el hombre sigue siendo el mismo pecador, pues la iglesia tiene que ser la misma. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la iglesia verdadera. Es lógico que todos decimos que pertenecemos a la iglesia verdadera. Eso es lógico. Es normal que así se diga, pero entonces ¿qué estaríamos pensando, verdad? Pero para saber si una cosa es verdadera o no es verdadera, hay que probarlo. Hay que probarlo.
le aconsejan a uno, y cuando vayas a comprar un anillo de oro, una cadena de oro, dígale al vendedor que si le da oportunidad de pasarla por ácido. Si es oro, el vendedor dice, sí, si no es oro, se enoja, ¿verdad? Sí, hermanos. La Biblia enseña que aquel que se dice siervo de Dios, que se dice pastor del Señor, debe ser probado con la palabra de Dios, ¿verdad? para ver qué es lo que cree, qué es lo que en lo que confía. La intención no es ofender a nadie, pero, mis hermanos, vamos a ver algunas características que debe tener la iglesia del Señor Jesucristo, la que Él compró con su sangre, la que el Espíritu Santo fundó allá en el día Pentecostés y la que mantiene la doctrina que el Señor le enseñó a Pablo. Esperamos que nuestra congregación pertenezca a la iglesia verdadera, a la iglesia que el Señor Jesucristo compró, porque si no, imagínense, tendríamos que empezar de nuevo, ¿no? Cuando se habla de la iglesia, en realidad la iglesia es una. La iglesia es una en todo el mundo. Religiones hay muchísimas, pero la iglesia es una. Y la iglesia está unida. La iglesia no la unen los hombres. La iglesia la une el Espíritu Santo. Amén. En toda persona donde está el Espíritu Santo es parte de la iglesia verdadera. Sí, mis hermanos. Entonces no es tanto la cantidad, sino que sea verdadera. Le llamamos, o se le llama a la iglesia también a un grupo de creyentes. Un grupo de creyentes, pero de verdaderos creyentes, que han sido reformados, transformados por la sangre del Cordero. Amén. El que no ha sido lavado por la sangre del Cordero, no es parte de la iglesia verdadera. Ese es el primer requisito. Haber sido lavado con la sangre del Cordero. La iglesia verdadera, uno de los requisitos que debe cumplir es que tiene que mantener la misma doctrina de la iglesia primitiva. Puede cambiar en algunos encantos, en algunas cosas puede cambiar, ¿verdad? Cosas que no cambian en nada. Cosas que ni quitan ni ponen. Pero en lo que es la doctrina, dice la palabra de Dios que tiene que ser la misma. La misma que el Señor Jesucristo compró. La misma que el Espíritu Santo fundó. Y la misma que mantiene la doctrina que se le fue dado a el apóstol Pablo. No puede variar en doctrina. Si varía la doctrina, ya no es la iglesia verdadera. Este texto que estamos usando nos habla muy claro sobre eso. Muy claro. Si alguno enseña otra cosa, esto se lo enseñó el Espíritu Santo a Pablo, para que se lo escribiera a Timoteo y a toda la iglesia. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo,
y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido. Nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártese de los tales, le dice el Señor, ¿verdad? Apártese de los tales. Sí, Señor. Dice la palabra del Señor que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso es lo que ha torcido a aquellas personas que no han nacido en la iglesia verdadera. Porque si hubiera nacido en la iglesia verdadera, hubiera mantenido la doctrina, ¿verdad? Vamos a ver algo de lo que dice la palabra del Señor sobre la iglesia verdadera. Por ejemplo, en Mateo 5:44 dice la palabra del Señor. Mateo 5:44 dice la palabra del Señor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persigan. ¿Sí? Como dicen, la bandera de la iglesia es el amor. Pero el amor de Dios, el amor que produce el Espíritu Santo, el amor que se ha recibido del Señor Jesucristo, solamente ese amor puede obedecer este mandamiento del Señor. Solo en el amor del Señor se puede amar al enemigo. Sí. Ese amor que no desea ningún mal y que hace todo el bien que puede hacer. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Primera de Juan. Uno versos 9 y 10. Primera de Juan 1 versos 9 y 10. Primera de Juan capítulo 5, no, capítulo 1. Versos 9 y 10. Si decimos, Primera de Juan 1, 9 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Bueno, tiene que pedir disculpas, es una gran verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Una gran verdad de que somos la iglesia verdadera del Señor, pero no, ni modo. El Señor no nos quitó hasta la naturaleza ya y ni modo. Hay momentos en que el hombre se descuida, se debilita. Y el mismo apóstol Juan dice, si decimos que no pecamos, somos mentirosos. En realidad no era eso lo que quería decirles, pero vamos a ver otro pasaje muy importante que se encuentra en la carta de Pablo, al cual se le dio la doctrina, ¿verdad? Gálatas capítulo 5 y verso 14, donde dice la palabra del Señor.
Dios mío. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Hablando del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley en esto se cumple. Toda la ley de antes se cumple, se resume en amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el verdadero, el amor que el Señor Jesucristo le enseñó a su iglesia. Dice también la palabra del Señor, vamos a ver, 2 Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14, donde dice la palabra del Señor: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, sí, correcto. Y en los que se pierden, somos tropiezos. Más bien, 1 Corintios 2:14, es que me estoy. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La iglesia del Señor es espiritual. La iglesia del Señor no es conocida por el mundo, porque tiene que discernirse, comprenderse espiritualmente. Una de las cosas que mantiene, que sostiene, que cree, que debe practicar la iglesia verdadera, es que la iglesia verdadera nunca cree, nunca va a predicar, nunca va a confesar, nunca va a creerse que somos el reemplazo del pueblo de Israel. La iglesia verdadera es una y el Israel es otro. Es cierto que hay judíos que son parte de la iglesia, bueno, los apóstoles, y muchos judíos son parte de la iglesia. Pero la iglesia es aquel pueblo maravilloso que el Señor Jesucristo compró con su sangre. La iglesia es el pueblo que verdaderamente Dios ama. Porque la iglesia es aquel pueblo que cree en el Hijo de Dios. Dice la palabra, pues que ya somos la iglesia del Señor, somos pueblo de Dios por la dureza del pueblo de Israel. Pero enseña también la palabra del Señor que Israel no ha sido desechado. Que hay promesas para el pueblo de Israel. Que va a ser restaurado nuevamente. Que será puesto como cabeza de las naciones. Quiero que mi hermano lea, por favor, Zacarías capítulo 8 y el verso 1. Zacarías capítulo 8. Está Malaquías, que es el último, sigue para atrás, Zacarías, ¿verdad? Vino a mí palabra de Jehová,
ha dicho Jehová de los ejércitos. Se lee a Sión con gran celo, con gran ira, gracia. Sí, ya vamos a leer a ver qué es el énfasis. Zacarías decía, 8:1. Zacarías 8:1. Vino mi palabra de Jehová, de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha hecho Jehová de los ejércitos. Se lee a Sión con gran celo y con gran ira lo se lee. Así dice Jehová, el verso 3, dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Hay muchos versículos, pero el pueblo de Israel no ha sido desechado. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Dios escogió y es el pueblo que va a ser restaurado. Sí, hermanos. Hay algo que quería mencionar. Decimos que la verdadera iglesia del Señor no cambia la doctrina que el Señor Jesucristo le enseñó. La verdadera iglesia del Señor enseñó por medio de Pablo, enseñó que la salvación es por gracia, que la salvación es un regalo de Dios. Algunos creen que para llegar al cielo tenemos que, sí, salvos por el Señor, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Para salvarnos, no. Si no ponemos nuestra parte, si descuidamos la salvación, lo que pasa es que seremos castigados acá en la tierra, eso sí. Y si no cuidamos la salvación, lo que vamos a perder son los premios, los galardones. La iglesia del Señor Jesucristo desde el principio enseñó y sigue enseñando y se enseñará toda la vida que el arrepentimiento es cambiar de pensamientos. Es muy difícil o es imposible en realidad que uno pueda recordar todos los pecados que ha cometido. Eso es imposible. Y que se va a poner a llorar por una experiencia que tuvo por allá. No, eso es imposible. El arrepentimiento consiste en cambiar de pensamiento y actuar totalmente diferente. Arrepentimiento es no seguir haciendo lo que ha venido haciendo, por más que le guste, ¿verdad? Si sabe que eso no agrada a Dios, tiene que parar y cambiar de forma de pensar, de forma de actuar. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo, hasta que Él venga por ella, cree que recibir al Señor Jesucristo es creer de corazón, sí, pero creer que su sangre me limpia de todos mis pecados. Que la sangre de Cristo es lo único que puede limpiarme. Por fe en su sangre, Él me limpia de todos mis pecados. Y hay algo que nos dicen que, bueno, somos exagerados y somos mentirosos. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, el Señor Jesucristo le lavó sus pecados con su sangre, los pecados pasados.
y los pecados presentes. Y ni modos, y los pecados futuros. La verdadera iglesia del Señor es aquellos hermanos que luchan en oración, que luchan estando en comunión, que luchan por no pecar, porque queremos agradar a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ya hay, ni modos. Si caemos en pecado, les digo que eso es horrible. Sí. Allí es donde sentimos la necesidad, como le dijo David al Padre: Señor, por favor, lávame con hisopo. Pásame un hisopo de eso por la mente. Ya no quiero más, porque vivía atormentado. Dios lo perdona. El Señor, que es nuestro abogado, Él nos da libres, sí. Pero somos humanos y tenemos que sufrir las consecuencias. Lo más grave es cuando, si nuestros pecados han alcanzado nuestras familias, también van a sufrir las consecuencias. Pero el Señor, por su misericordia, Él nos perdona. Su sangre me limpia de todo. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos redarguye. Nos hace sentirnos muy mal. El Espíritu Santo nos hace arrepentirnos. Si caemos en pecado y no sentimos nada, muy duro, hermanos, muy triste, pero a lo mejor es que no somos nada. A lo mejor es que todavía estamos vacíos. A lo mejor es que no hemos sido lavados con la sangre del Cordero. A lo mejor es que aún no hemos nacido de nuevo. Posiblemente no somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vive dormido en nosotros. Él es Dios. Sí, Él es Dios y no ocupa dormir, ¿verdad? La iglesia verdadera cree y confiesa que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Hay muchos grupos por ahí que no. Grupos que dicen que resucitó en espíritu. Más todavía, más grave todavía. El Señor Jesucristo no podía resucitar en espíritu porque lo que se murió de Él fue el cuerpo. Él vino y tomó su cuerpo, lo purificó, y con ese cuerpo fue que subió al cielo. La iglesia del Señor Jesucristo, muy lindo. Creemos, claro está que sí. Existe el cielo, la morada de Dios, donde el Señor Jesucristo nos espera, pero, ni modos, también existe el infierno, lugar de castigo. Para eso vino el Señor Jesucristo, para salvarnos de que no tengamos que ir allá. Y hay un texto, hermanos, quiero terminar con eso. Hay un texto que fue el que inclinó la balanza para que yo aceptara quedarme con la palabra de Dios, quedarme con lo que el Señor Jesucristo enseña. Yo les digo que es el texto preferido, San Juan 12, 47 y 48. San Juan 12, 47 y 48. Si alguien lo encuentra antes que mí, que lo lea, por favor. Vamos a ver. San Juan 12, 47 al 48. Bueno,
Un día de esto me dieron la oportunidad de leerlo en una versión católica. Y aún lo dice aún más claro, más contundente que como lo dice esta. Tiene un título ahí que dice: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Juzgarán a los hombres. Entiéndase, a los hombres que no han creído en Él. Dice la palabra del Señor. Jesús clamó, verso 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y ahora sí viene el 47 y 48. Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo. Al que oye mis palabras y no las obedece, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora sí, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el juicio final. Para mí esto fue muy fácil de entenderlo. Lo entendí antes de ser cristiano, antes de ser convertido en realidad. Porque bueno, tuve una gran experiencia con el recadito, ¿verdad? Cuando uno le da las cosas escritas, esto me haga esto. Yo no lo hice y sufrí un gran castigo. Digo, entonces, bueno, con que el Señor Jesucristo va a juzgar al mundo con su palabra, pues voy a ver qué enseña el Señor Jesucristo y con eso me quedo. No dice, en ninguna parte de la Biblia dice que va a juzgar, que Dios va a juzgar al mundo con lo que me enseñó mi mamá, con lo que me enseñó el sacerdote, con lo que me enseñó el pastor, si no es la verdad. Debemos entender que ya los cristianos, para ser cristianos, tenemos que ser juzgados acá en la tierra. En el momento de nuestra conversión, ahí somos juzgados. Y uno tiene que definitivamente aceptar y confesarse como culpable. Soy culpable, lo que merezco es el castigo eterno. Pero ahí está el Señor Jesucristo. Aquí está mi sangre, he derramado su sangre para que usted no vaya al castigo eterno. Crea en mí. El que es miembro de la iglesia verdadera ha creído que el Señor Jesucristo pagó por todos sus pecados. Y de allí en adelante lo que va a querer es vivir para agradar al Señor Jesucristo y el deseo de que muchos más acepten al Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, por ahí traía más textos, pero creo que he mencionado lo más importante que debe tener la iglesia verdadera. Mantenerse en la doctrina limpia que Dios le enseñó el apóstol Pablo. En otra ocasión podríamos hablar más sobre esto. Que Dios me les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Te bendecimos, Padre. Gracias por tu amor, por tu gran misericordia. Gracias, mi Dios, por este rato que nos has dado para que viniésemos a cantar para ti y que viniésemos a hablar de tu palabra. Siento en mi corazón que tú nos has hablado de veras. Y siento en mi corazón, mi Dios, que somos parte de esa iglesia verdadera, porque sentimos que seguimos en la doctrina fundamental que el Señor le enseñó a sus apóstoles, especialmente el apóstol Pablo.